sin más preámbulo, los dejo con el doctor Sergio Olmos, una excelente plática. Tuve la oportunidad de revisarla previamente y trae unos datos clínicos muy buenos, muy útiles y además imágenes muy bonitas. Muy bien, hay que recibirlo con un aplauso, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Pues antes que nada quiero agradecer la nueva invitación al doctor Omar. Ya vieron ustedes que se nota que somos grandes amigos. Eh, a los patrocinadores, a la gente que hizo posible esta charla y bueno, a todos ustedes por su presencia. Eh, Miren, es muy importante, antes de mencionarles, es una charla que es algo completa. La verdad es que hablar de escurre de calcio en tomografía coronaria, pues es toda una especialidad de la cardiología prácticamente. Traté de resumir lo más posible, traer datos breves, concisos, precisos para todos ustedes y bueno, esperemos que es una plática muy productiva y cualquier duda, pues siéntanse en libertad de expresarla. Muy bien. Miren, antes que nada, sabemos todos que en la actualidad contamos con muchos recursos clínicos, tecnológicos, para establecer el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y saber, bueno, cuándo intervenir, en qué momento intervenir a cada uno de ellos, ¿no? Bien, aquí tiene una gráfica de las más recientes que nos ejemplifica que algo estamos haciendo mal, que es que la mortalidad a nivel mundial sigue siendo la principal causa de las enfermedades cardiovasculares, en este caso la enfermedad arterial coronaria. Y no solamente la primera, sino que le dobla prácticamente la incidencia al cáncer, que es la segunda causa de mortalidad. Esta es otra gráfica que también ilustra lo mismo, pero en población de 50 a 69 años de edad. Y esta en población menor, 15 a 49 años de edad, ¿de acuerdo? Siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. En esta vemos en nuestro país, en el 2020, que sobrepasaron las enfermedades cardiovasculares las infecciones respiratorias, pero bueno, estábamos en plena pandemia. Seguramente en la actualidad, si hacemos un sondeo, nuevamente estamos en primer lugar desde el punto de vista cardiovascular como causa de mortalidad. Entonces concluimos, como primer punto, la enfermedad isquémica del corazón sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. En 60% de los hombres, la primera manifestación de enfermedad cardíaca es la muerte súbita y en las mujeres el 42%. Miren, esta es una paradoja que me gusta mencionar siempre, es Winston Churchill y Jim Hicks. Winston Churchill, ustedes bien saben, ex primer ministro británico, murió a la edad de 90 años, un hombre que tenía sobrepeso, para nada ejercitado y fumador denso. Y a su derecha tienen a Jim Hicks, que fue un maratonista muy fit todo su tiempo, una dieta muy balanceada, autor de varios libros de maratones. ¿Y qué es lo que sucedió? Winston Churchill muere a la edad de 90 años de edad y Jim Fixx muere a la edad de los 53 años, simplemente. Entonces, algo está fallando, no estamos identificando bien a los pacientes que realmente van a tener problemas cardiovasculares. Estas son gráficas que obviamente quiero mencionar. Vean, los pacientes que sufren de problemas coronarios, cómo manejan realmente un LDL normal en 77% de los casos. El HDL, en el 45.4% de los casos, lo manejan en niveles adecuados. Y los triglicéridos, 61.8% de los que sufren accidentes cardiovasculares y en los triglicéridos normales prácticamente. Entonces, estamos en la búsqueda del paciente vulnerable. 50% de la gente que aparentemente es normal, al año va a tener problemas cardiovasculares. Esto es lo que les mencionaba de las guías SHAPE versus el status quo. Las guías que todavía nos siguen rigiendo dicen busca factores de riesgo para la aterosclerosis y trata esos factores. Las guías SHAPE proponen desde aquel entonces busca la aterosclerosis y trata la enfermedad basado en la severidad de la enfermedad. Aquí tienen ustedes una batería de estudios que tenemos a disposición para establecer el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Las guías SHAPE toman en cuenta el grosor de la íntima carotídea y el score de calcio prácticamente, por sobre todo los que tienen ahí estipulados. Bien, este es un algoritmo de las guías Shape 2. Se lanzaron las guías en 2006 y en 2010 fueron nuevamente lanzadas. Es lo que ellos proponen, solamente se los traigo para que las conozcan. Vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Y bien, ¿con qué instrumentos contamos en la actualidad? ¿Qué ayuda, de qué ayuda podemos echar mano
para entonces establecer el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes si hemos hablado y demostrado que estamos haciendo algo mal porque la gente se nos sigue muriendo de enfermedad cardiovascular. Bueno, uno de estos recursos es la imagen por tomografía computarizada. Algo de historia, en el 79, Hounsfield y McCormack se hicieron acreedores del premio Nobel por su descubrimiento en materia de investigación en aspectos de tomografía. A su izquierda tienen a Hounsfield con el primer tomógrafo que se diseñó. Como dato anecdótico, para hacer una tomografía de cráneo con este tomógrafo tardaban hasta 1 hora. Entonces, pues, obviamente, la velocidad que tenemos en los tomógrafos como el que tiene a su derecha pues, no se compara con la que tenían en aquel entonces, ¿no? Les traigo al cuarteto de Liverpool a colación porque Hounsfield fue patrocinado, fue financiado por la disquera de los Beatles en aquel entonces, EMI, que se dedicaba a financiar investigaciones médicas, ¿no? En este caso, las investigaciones que desarrolló el ingeniero en electrónica Hounsfield. Y bien, hablando de tomografía ya un poquito más en detalle, vamos a comenzar con el puntaje de calcio. ¿Qué es el puntaje de calcio? Simplemente es señalar o es la cantidad de calcio que tenemos en las arterias coronarias. Esto se conoció desde los 90 por Agatston, quien hizo por tomografía por emisión de electrones los primeros análisis del score de calcio. Aquí tienen, esto es calcio, en una arteria que es la arteria coronaria derecha. Y así sucesivamente se van haciendo los cortes, se va midiendo el calcio en cada arteria, ¿no? Y en el 2007 se lanza esta publicación que nos habla ya del score de calcio y nos da más información detallada. Vean ustedes, se divide en tertilas para fines prácticos. A su izquierda tiene la tertila 1, que va de 0 a 99 en unidades Agatston, también en unidades Agatston las placas calcificadas, ¿no? La tertila 1, ¿cuál es la relevancia? Que si ustedes, sus pacientes, tienen un score de calcio 50, digamos, recuerden que la tertila 1 va de 0 a 99, el riesgo que tengan problemas cardiovasculares al año es de 0.4%. Pero ¿qué pasa con la tertila 2? Se va al 1.3% y la tertila 3 se va al 2.4%. Obviamente la tertila 2 va de 100 a 399 y la tertila 3 es de 400 o más de 400 unidades a gasto. Aquí tenemos una imagen de cómo señalamos el calcio en los equipos tomográficos. Aquí está haciendo el equipo Siemens y pueden observar cómo estamos señalando el calcio en este caso en el Siemens anterior. Lo vamos señalando, hay algunos algoritmos que los detectan automáticamente, aunque siempre hay que revisar bien porque se marcan algunas estructuras muy frecuentemente. Y bueno, algo que es muy interesante también. Miren, el score de calcio es un estudio simple, no es caro relativamente para todo lo que aporta y que ya se ha comparado con estudios que realmente son caros. Vean, aquí tenemos este estudio desde el 2002, se valoró el score de calcio y desde el 2002 se vio para fines prácticos que un score de calcio, un estudio de score de calcio cuesta 3,000, 4,000 pesos versus un estudio de perfusión miocárdica por medicina nuclear que cuesta arriba de 17,000 pesos. Tiene mejor desempeño el score de calcio por esto. Un score de calcio mayor de 1,000 unidades tiene una mejor predicción sobre la riesgo cardiovascular de 25 versus 7.4% versus un defecto de perfusión severa. Conocen los estudios de perfusión miocárdica por medicina nuclear. Vemos ahí el defecto cuando hay una zona que no perfunde bien, pues es la zona que está isquémica. Todavía sobre este estudio, el score de calcio mayor de 1,000 es más fácil de interpretar, es menos operador dependiente, tiene un desempeño pues más de 3 veces mejor que el defecto de perfusión por medicina nuclear. Y estamos hablando de un estudio desde el 2002. Ahora, a mí les va a interesar, veo muchas caras jóvenes, pues bueno, quiero decirles que no se libran de tener enfermedad coronaria ya desde esta edad. Miren, el score de calcio se ha medido ya desde adultos jóvenes de 32 años de edad
o un poquito menores, pero la media de este estudio, que es un estudio enorme, que es el estudio Cardia, se ha llevado a cabo estudios, se han hecho score de calcio a los 15, 20, 25 años de seguimiento una vez que se empezó el estudio. Total que la media de edad ha sido de 40 más 12.5 años de seguimiento. ¿Qué se ha visto hasta el momento? Que hay 5 veces más incremento de enfermedad coronaria y 3 veces más enfermedad vasculocerebral. El aumento es proporcional al riesgo. Y bueno, lo más importante, un calcio score de 100 o más unidades implica un 22.4% de muertes de los pacientes que se han llevado al seguimiento. Es decir, un joven de 32 años de edad a una media de 12.5 años, del 100% de los que se empezaron, 22% ya se murieron porque había un problema cardiovascular mayor. Más sobre el score de calcio, es una herramienta útil para detectar aterosclerosis y estratificar el riesgo coronario. Bueno, creo que eso es obvio por lo que hemos comentado. Es un estudio muy rápido, requiere muy baja radiación, más con los protocolos que se están llevando a cabo actualmente, con los equipos con los que se cuentan. Estamos hablando de que puede ser el score de calcio el equivalente a 3, 5 radiografías de tórax aproximadamente. No usa medio de contraste y es reproducible. Es decir, si yo interpreto un score de calcio, ustedes con una curva de aprendizaje de algunos estudios pueden empezar a interpretar el score de calcio. ¿De acuerdo? Es muy difícil que se equivoque el que está leyendo el estudio para dar una interpretación. Se expresa, como lo hemos comentado, en unidades Agatston. También se expresa en masa y volumen, pero lo que está más estandarizado es las unidades Agatston. ¿De acuerdo? Bueno, ahora más sobre esto. Esto es de mucho interés para nosotros los cardiólogos, seguramente para ustedes. El score de calcio ya ha sido comparado con las ecuaciones de Framingham y las ecuaciones que tienen las grandes entidades que rigen el actuar cardiológico en la actualidad a nivel, por lo menos, de América e incluso a nivel mundial, ¿no? Framingham ya saben que fue un estudio muy grande en el cual basamos nuestros nuestro interrogatorio para establecer un riesgo clínico del paciente, al igual que las ecuaciones que tiene la American Heart. Entonces, bueno, este estudio es un estudio colombiano, ya es viejito, y ya nos decía que, bueno, esta diapositiva está muy interesante. Vean ustedes, los pacientes con puntaje de calcio, ¿a quién le vamos a realizar un puntaje de calcio? A los pacientes que son asintomáticos y que tienen riesgo familiar. Es decir, se ha estudiado y aquellos pacientes que tienen familiares directos, papás, mamás, hermanos, con enfermedad coronaria ya bien demostrada, son los que más se benefician de llevarles a cabo un score de calcio. ¿De acuerdo? Estrictamente en hombres con enfermedad temprana o mujeres con enfermedad temprana, es decir, aquellos hombres que tuvieron enfermedad antes de los 55 años y mujeres antes de los 65 años de edad, como antecedentes, esos pacientes son los que se deben de llevar a cabo su score de calcio. Este es otro dato muy interesante. El puntaje de calcio de cero aumenta el riesgo de tener cero, nada de calcio, de 0.47% a 50 meses versus 4.14% con un valor mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos un score de calcio en algún paciente en este momento y sale en cero, de la misma edad, las mismas características, y le hacemos un score de calcio a otro paciente y que tenga una unidad de calcio, la mortalidad va a variar a 50 meses o va a aumentar hasta el 4.14%. ¿De acuerdo? Muy significativamente si hacemos un cálculo relativo, ¿no? En síndromes coronarios agudos, seguramente, no sé si estén ya sus prácticas, pero en urgencias, por ejemplo, van a llegar muchos pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. ¿El score de calcio tiene utilidad ahí? Claro que sí. Los pacientes que tienen dolor torácico y sospechan y no está muy claro el cuadro, si tienen un tomógrafo de 16 cortes, obviamente un 64 ya puede hacer la tomografía, o incluso un barrido, una tomografía de tórax simple, pueden ustedes darse cuenta si tiene calcio en las coronarias. ¿Por qué es importante esto? Porque si su paciente que tiene toda esa parafernalia de manifestaciones que los hacen dudar y tiene cero de calcio, la probabilidad de que tenga un síndrome coronario agudo es de 1.1%. Es decir, si deciden despachar a ese paciente, bueno, se están equivocando en el 1.1% del 100% de los casos, ¿no? No es una invitación a que lo hagan así, pero les da mucha tranquilidad, ¿de acuerdo?
Un puntaje de calcio positivo como predictor de estenosis mayor al 50%, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 40%. La especificidad muy baja, con un valor predictivo negativo 93%. Es decir, si no tiene estenosis, el score de calcio se los va a decir muy certeramente. Muy bien, vamos a continuar. Miren, entonces comentábamos, aquí me interesa que observen esto. El número necesario a tratar, nuevamente el famoso número necesario a tratar para beneficiar a un paciente o salvarle la vida con el uso de estatinas. Aquí no nos presentan el número necesario a tratar, nos presentan el número necesario para dañar este 3.571 pacientes. ¿Recuerdan cuánto dijimos que era por aspirina para causarle mal a un paciente? Muy bien. Por estatinas, 3.571. A ver, pero soy estaba el otro micro. También. Cuando la vida de ese paciente, antes de llegar al número necesario para dañar. Están salvando una infinidad de pacientes. ¿Vale? Lo de la aspirina es lo mismo. El número necesario de 42 por aquí está. Y el beneficio de acuerdo a los estudios. Ya lo platicamos, entonces vamos a seguir. Y aún así, las escalas de riesgo, ya no son tan recientes, pero las actuales, créanme que están igual, siguen tomando en cuenta el calcio como un complemento. Esa es una controversia, una discusión que se genera siempre que platicamos sobre el score de calcio y la utilidad no solo del score de calcio, sino de la tomografía coronaria con cardiólogos, porque todavía somos renuentes a aceptar que el score de calcio ya sobrepasó las expectativas de las escalas de riesgo. ¿De acuerdo? Las escalas de riesgo sirven, son sumamente útiles para que nosotros tengamos un establecimiento bien claro del riesgo cardiovascular del paciente, pero que ya no son, ya no deben estar solos, deben necesitar acompañadas de los de calcio. Yo le platicaba a algunos colegas que el score de calcio ya va a ser para el cardiólogo el segundo elemento. La ruta cardiológica siempre hacemos un electrocardiograma, cuando es de primera vez, exploramos al paciente. Yo creo que se avecina ya el tiempo en el que va a hacer su electrocardiograma, su score de calcio para revisar al paciente. Bueno, aquí como les comentaba, puede ser selectivamente y evidencia insuficiente. Eso nos decían las guías básicas del score de calcio. Bueno, más de lo mismo es que les traigo, son las guías europeas y las guías norteamericanas. Vean ustedes, es muy interesante. Siempre con indicaciones que tienen de acuerdo a las guías, ¿de acuerdo? En este caso, las europeas. De acuerdo a las norteamericanas, sin indicación y con indicación de estas guías. Para eso son las reglas para establecer qué paciente va a beneficiarse o no de estas guías. Bueno, de acuerdo a las escalas, estos son los que no tienen indicación y estos son los que tienen indicación. La incidencia de eventos coronarios. Entre las guías, mismo prácticamente, no hay diferencia entre si hay indicación de estatina, pues si no hay o hay indicación de estatina. ¿Y lo observan? Prácticamente la misma verdad. Es decir, no marcan diferencia significativa en términos de muscular, ni las europeas, ni las norteamericanas. Pero aquí tenemos abajo el score de calcio. Vean, un score de calcio mayor o igual a 400, de una forma indicación de estatina o indicación de estatina de acuerdo a los estudios. Y tiene el otro mayor de 400, es decir, este gráfico lo que ejemplifica es que el score de calcio diferencia mejor a aquellos pacientes que realmente van a requerir estatina o no, para saber las guías que nos rigen el aspecto. Aquí tienen ustedes otra gráfica, esta sí es más reciente, sobre lo que dicen actualmente las guías norteamericanas en que usan el score de calcio. Todavía primero hacemos evaluaciones de, como ya vi, la guía, pues no es exacta, no es buena, diciéndonos cuál paciente va a tener mayor riesgo. Estamos haciéndolo al revés. Una guía que es mucho menos, o sea, que no es score de calcio, nos está diciendo cuándo hacer el score de calcio. Miren, estas son las guías actuales, son las más recientes,
que nos dice cómo actuar un paciente para establecer su riesgo cardiovascular. Mi intención es que vean la complejidad de esta algoritmo, que pues, bueno, obviamente no es fácil, hay que leerlo bien, ese paso a paso, pasito, para ver qué paciente vamos a beneficiar de acuerdo a cuál o a cuál tratamiento, ¿no? Cuando ya tenemos bien establecido, bueno, también es importante. Al final ponen, si después de todo esto la decisión es incierta, consideren usar el calcio score, ¿de acuerdo? Como hemos dicho que el calcio pues ya está por encima de lo que se estipulan las guías, ¿no? Bien, estas son las guías 2021 europeas sobre la prevención de eventos cardiovasculares. Vean ustedes, sigue siendo todavía, puede ser considerado para mejorar la clasificación de riesgo. Son las guías más actuales con respecto a otras aspirinas. Vean ustedes cómo una indicación con un nivel de evidencia A, pero clasificación 2B, es las dosis bajas de aspirinas se puede usar en pacientes de 40 a 70 años de edad que tengan un riesgo incremental, pero que no tengan riesgo de sangrado, obviamente. Y no se deben de usar en pacientes de rutina mayores de 60 años de edad. Son las guías que fueron hasta cierto punto un parteaguas en el uso de la aspirina de forma distinta. Vean, en más de 4.000 individuos no diabéticos del mes a mes es otro estudio enorme, eh, en el cual se evalúan los porcentajes de riesgo, se estandarizan pues las mediciones. En estas se basan las mediciones de score de calcio para obtener la perceptible de la clasificación del paciente, por ejemplo. En este estudio, en el MESA, la presencia de un score de 0 se asoció con un mayor riesgo neto con el uso de aspirina, mientras que aquellos pacientes con un score de calcio mayor de 100 se beneficiaron de su uso. Lo que habíamos comentado, aquellos que tengan un score de 0 a 100, 0 a 99 para ser estrictos, se van a perjudicar mucho más con uso de aspirina en comparación con aquellos que tienen un score de calcio mayor de 100. Estas son las guías de diabetes y puntaje de calcio de 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí manifiestan que no hay evidencia robusta para monitorizar el score de calcio. ¿Vale? Cuando ya sabemos que mayor del 30% de los pacientes asintomáticos con diabetes mellitus no tienen enfermedad arterial coronaria. Pero ¿qué pasa? El riesgo que tiene un paciente diabético de tener enfermedad coronaria es 6.4 años más temprano de desarrollar, de acuerdo con una media en los hombres de 35 a 38, mujeres de 49 a 52 años, hombres sin diabetes de 41 a 44 y mujeres sin diabetes de 56 a 60 años de edad, ¿de acuerdo? Esto es la importancia de, bueno, de conocer que un paciente con diabetes, como usted ya lo tiene claramente conocido, es mucho mayor el riesgo de que estos pacientes desarrollen un score de calcio antes de la edad promedio, ¿no? 3.3 a 4.3 años antes en hipertensión y en tabaquismo, dislipidemia e historia familiar. ¿De acuerdo? Este es un estudio danés, se hizo en Ámsterdam y se valoraron las escalas que nos rigen también actualmente, que son las escalas SCORE y las Global Risk. Esas son guías europeas. Y bueno, finalmente acá les pongo que los modelos mostraron poca discriminación y calibración. ¿De acuerdo? Estamos hablando lo mismo, las escalas de riesgo siguen siendo no tan eficaces como se pensaría, ¿no? Los modelos subestimaron seriamente el riesgo de accidentes fatales a 10 años más enfermedad cardiovascular en la guía, en la práctica clínica general ya danesa, ¿no? Muy bien. Este es otro estudio en el que se valoró el score de calcio y miren, nos demuestran que es la comparación de riesgo estratificada basada en el score o comparada con el score de calcio clasificó significativamente menores mujeres y hombres a riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, el score de calcio comparado con estas escalas tuvo una diferenciación más exacta
y eso se tradujo en que se usó menos recursos para prevenir enfermedades cardiovasculares. Esta vez, ya las últimas diapositivas del score de calcio, usamos en la actualidad una escala que es la CAC-DRS. Esa escala es como la que se usa para otros sistemas, para el cáncer de mama, para múltiples usos, ¿no? Este es el score de calcio coronario. Bueno, nomás para que la conozcan, nosotros usamos escala de acuerdo a cuánta cantidad de calcio hay, en dónde está la cantidad de calcio, cuántas arterias están involucradas, porque eso también implica en términos de riesgo. Bueno, para que ustedes sepan estos mensajes, el paradigma en el establecimiento del riesgo cardiovascular ha cambiado, es decir, ya no es lo mismo que antes. Aquí aplica la que decía un maestro en la Facultad de Medicina, que se los transmito también a ustedes, con lo que empezaron estudiando en primer año, ahorita ya no es cierto, ya cambió. ¿De acuerdo? Tal vez lo que ustedes sepan ahorita, en unos cuantos años más, ya no va a ser cierto, ya va a cambiar la conducta. En este caso, ya la conducta en el establecimiento de riesgo cardiovascular ya cambió. El puntaje de calcio es un marcador de riesgo independiente para eventos cardíacos, es decir, aun cuando no tengan ustedes conocimiento mayor del paciente, si es diabético, si es hipertenso, tiene factores de riesgo heredados familiares, el puntaje de calcio, simplemente por decirles cuánto calcio tiene, ya les predice con mucha exactitud qué paciente puede tener problemas cardíacos mayores. Provee información adicional a otros marcadores de riesgo cardiovascular, como lo hemos mencionado, y la distancia entre un puntaje de 0 y 1 es mucho más que 1. Implica casi el 10% de aumento de mortalidad, nada más con tener una unidad de calcio en las coronarias. Bueno, es un concepto del cual no es contundente considerar solamente el esfuerzo de calcio como un complemento a las guías. El puntaje de calcio podría ser el eslabón perdido en el uso correcto de la aspirina, porque todavía se sigue peleando mucho sobre a qué pacientes darles y a qué pacientes no darles aspirina. Bueno, esto también, esta diapositiva me gusta. La vi en una charla que fue en México con un gran ecocardiografista, el doctor Fernández. Hizo un debate con el doctor Guadalajara y estuvo, pues, bueno, muy padre esa discusión. La diapositiva de ese maestro que me gustó mucho porque habla de aquí sobre un médico que estaba en contra de la tecnología. No se puede leer, pero lean ustedes, por favor. Y finalmente, ¿de qué está hablando? Ese es Víctor Bosua, este personaje. Hablaba de que estamos haciendo las cosas mal, que estamos dejando, por un lado, estar en contacto con el paciente, y esto lo estaba haciendo. Bueno, ya. Ahí lo puse, creo que no. Pero todo esto lo estaba diciendo cuando surgió el estetoscopio. Entonces, para él el estetoscopio era algo que no iba a trascender, que iba causando muchos problemas, que no iba a ser utilidad a la humanidad, nos iba a apartar de los pacientes. Y bueno, el estetoscopio es un arma sumamente indispensable en la actualidad. ¿Por qué otra colación? Porque el suero de calcio puede ser también algo que aplique aquí. Yo sigo insistiendo en cada charla. Bueno, hay muchas personas también que están de acuerdo con los conceptos que nosotros manejamos, pero créanme que es muy difícil. Y ahorita esta invitación que me hizo el doctor Omar, muy amable, creo que puede ser muy útil para ustedes, para que hagan las cosas ya de una forma distinta, no por hacerlas distintas, sino por hacerlas mejor. ¿Correcto? Y bueno, este cuadro, este está en Ámsterdam y este habla de muy curioso. No podemos dejar a un lado lo que ya nos está dando luz, ¿no? En este caso es corte calcio, no podemos negar que viene empujando y que nos viene diciendo aquí estoy, porque nos puede pasar esto. Miren, este es un cuadro que nos especifica, la dama enferma se llama, tiene una mujer obviamente enferma y una persona que está ahí tomándole parecer como el pulso, ¿no? A su izquierda tiene un aparatito abajo que es un bracero y hay como un pedazo de cinturón ahí de ella. Lo que va a hacer este personaje es que va a quemar ese cinturón y depende del humo que salga, las características del humo que se vaya a desprender es lo que va a tener la mujer. Si está enamorada, es un diagnóstico diferencial, o bien si tiene algún problema de enfermedad. Si ustedes se fijan, está representado con una ropa muy distinta a la que se vestía en ese entonces. Lo trata de ridiculizar el pintor porque es un charlatán. Entonces, en este caso, nosotros no podemos dejar que nos gane
lo que no nos debe de ganar, ¿no? Siempre tenemos que abrirnos a lo que viene, a lo nuevo. La clínica siempre nos va a regir, siempre, pero no nos vamos a basar solamente en la clínica, más con ella tenemos cada vez más recursos a la mano. Bueno, entonces, lo que les traigo con respecto al score de calcio, si hay alguna pregunta. Claro, pero claro, una vez me llama mucho la atención el partido de box. Yo en los lugares en que más de ese estudio, y mandan las estatinas, el control de colesterol, triglicéridos, pero nunca tiene una base, como se lo acaba de mencionar, para utilizar las estatinas, aspirina. Hay una función y por qué las muertes del deportista que presentó al principio. Pero también la atención, si hay algo que usted nos pueda decir a partir de esta edad, aunque no tengas antecedentes, aquellos pacientes también que han tenido infartos que sugieren cada cuando hay que realizarlo de nuevo. A lo mejor a los 5 años lo claro aquí. Podemos prevenir. Ahora, me llama la atención que no mencionó la persona qué tanto influye el estrés, qué tanto influye la obesidad para que se tenga más magnesium para realizar. Claro. Hay otra enfermedad del corazón que se llama disfunción endotelial. Esa persona se debe de hacer este estudio. Ok, bueno, a ver si me acuerdo de las preguntas, pero bueno, sí es común, de hecho por eso por eso es que hacemos esto. Créanme que yo estoy en Celaya y vengo también a Querétaro constantemente desde el 2015 y hasta ahorita como que empieza a haber mayor solicitud de score de calcio, pero ha sido muy difícil todavía. Y es que es lo que comentamos, es muy como que, no sé, yo creo que a lo mejor tendemos mucho a basarnos en lo que dicen las guías, ¿no? Y las guías, el score de calcio lo relegan siempre. Nos dicen, el score de calcio puede ser, te puede ayudar para definir, pero aquí le damos la vuelta con el score de calcio a las guías. O sea, el score de calcio debería ser primero, bueno, después evaluación, o por lo menos, no primero, a la par de las guías que están establecidas actualmente. Pocos cardiólogos lo piden, tiene muchísima razón. Yo he visto que incluso lo están pidiendo más otras áreas como medicina interna, empiezan a pedir mucho score de calcio. Y bueno, pues de alguna forma es bueno, pero la invitación es por eso. El score de calcio se usa poco todavía, en mi opinión, para el potencial que tiene, ¿no? Sí, es en los pacientes no tengan síntomas, en pacientes asintomáticos, digo, es lo comentábamos en aquellos que tengan familia enferma del corazón. Pero las guías SHAPE, cuando se lanzaron en los Estados Unidos, pugnaban, ya estaban haciendo, ahí ya me perdí si lo lograron o no, querían que se estipulara que a toda la población mayor de 40 años de edad, en ciertas poblaciones de Estados Unidos, se les hiciera score de calcio. De hecho, en una de las diapositivas, nada más que no lo mencioné, sugieren que a todos los pacientes mayores de 40 años de edad se les haga score de calcio y solamente exentan a aquellos que no tengan un solo factor de riesgo cardiovascular. Pero eso es imposible. Yo pienso que hacemos un análisis de todos nosotros, todos tenemos al menos un factor de riesgo, simplemente por los antecedentes heredofamiliares. Entonces, yo pienso que de acuerdo a las guías SHAPE, después de los 40, ahorita viendo en el cardio, después de los 32 años de edad, ya empieza a haber eventos cardiovasculares. No sé, pienso que una buena media puede ser 35 años de edad empezar a hacer score de calcio. Y si lo quiere hacer antes, tampoco pasa nada porque la radiación es ínfima, o sea, es prácticamente nada de radiación. Y el estudio provee información sumamente valiosa. Ahora el score de calcio también tiene otras aplicaciones, es decir, hay complementarias. Pues se ve el pulmón, se alcanza a ver si hay alguna calcificación en los anillos valvulares, otra patología cardíaca, si está
crecido el corazón, es decir, varias cosas, ¿no? ¿Qué otra pregunta fue, doctor? Bueno, el doctor que ahora pero yo lo veo de las dos pláticas entonces no le la pregunta o sea, Ok. Bueno, bien, de imagen, de tomografía coronaria traigo más imágenes para que no se aburran tanto, pero si logran estar un poquito atentos en esto, créanme que es muy productivo porque ya cuando lo lleven al día con día es cuando van a decir, ah, no me acordé, ya no me acordé qué me dijo el doctor en aquel entonces. Pero bueno, entonces, si tienen alguna duda, me la comentan con todo gusto. Y este es un equipo tomográfico, yo creo que ya de todos ustedes conocido. Tiene un tubo a rayos X en un equipo que se llama Gantry, o le decimos Gantry, y es muy simple el funcionamiento. Se emite radiación, en un inicio eran recortes axiales, barría al paciente y mediante algoritmos de reconstrucción se generaba una imagen, ¿no? Este es un tomógrafo, lo más reciente es un tomógrafo licoidal. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito con más calma. Yo de lo que les quiero hablar es la tomografía helicoidal. Ustedes ya conocen claramente la tomografía axial. La tomografía axial tiene un principio step and shot, es decir, ustedes ponen al paciente, adquiere una rebanada, por así decirlo, avanza el paciente, otra rebanada, avanza el paciente, otra paciente, otra rebanada y así, hasta reconstruir todas las imágenes, ¿no? La angiotomografía cardíaca nace con el tomógrafo helicoidal, bueno, coronaria, ¿no? Vean ustedes, aquí tienen al paciente, esto que se ven como barras es la adquisición convencional, lo axial, y a su derecha la adquisición helicoidal. Vean cómo es como una hélice precisamente. ¿De qué estamos hablando? Ahí el tomógrafo no emite radiación y ya va adquiriendo rebanadas. Lo que hace es, el tubo gira alrededor del paciente, pues va girando, va haciendo esto hasta que lo adquiere todo, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos estar manipulando el equipo para ver cómo vamos a reconstruir las imágenes. Este es un ejemplo muy simple, muy práctico. Ven ustedes, hay algo que se llama el pitch en la adquisición. El pitch es la relación entre el grosor de corte, por así decirlo, o la colimación, como le llamamos, y la distancia que recorre la mesa en cada barrido tubo. Entonces, por ejemplo, en un paciente estamos adquiriéndolo muy solapadas las imágenes, el grosor de corte es mayor de lo que avanza la mesa en cada giro que da el tubo. Entonces vamos a tener un pitch muy corto, como el que ustedes están viendo acá, ¿de acuerdo? Y hasta allá tienen un paciente en el cual el grosor de corte es más chico que lo que avanza en la mesa en cada giro, por eso se ven espacios que quedan así como sin llenar, ¿de acuerdo? Y lo ideal es el B, que sea lo mismo, que sería un pitch de 1, que la relación es 1 a 1, ¿sale? La distancia es igual. No es necesario que se lo aprendan, pero lo que sí es importante que conozcan es que la tomografía helicoidal es la que vamos a ver para sacar tomografías coronarias. Este método no invasivo es rápido, no tan rápido como el score de calcio, pero no le pide nada. Tiempo de sala de 10 minutos y de adquisición de hasta 15 segundos. Yo creo que con los equipos actuales más, todavía es menor. De capacidad multiplanar, podemos hacer reconstrucciones en múltiples planos. Es de menor costo que la angiografía, significativamente. La angiografía convencional, quiero decir. Y genera imágenes cardíacas y extracardíacas sin interposición de otras estructuras. Obviamente los avances pues, son en reconstrucciones más rápidas, incremento en el número de detectores, dependemos de cuántas celditas son las que van a recibir el rayo y van a reconstruir la imagen. Entre más detectores tengamos, ese mensaje que quiero que se lleven, es mejor la adquisición. En un giro del tubo con detectores que ya tenemos en la actualidad, arriba de 500 detectores, pues el grueso del corazón lo adquieren en un solo giro. Ustedes van a ver más adelante que necesitamos una frecuencia cardíaca bajita para hacer los cortes y estar haciendo las reconstrucciones. Pero en tomógrafos tan avanzados en la actualidad, ya con un solo giro se adquiere todo el corazón. No es necesario tener una frecuencia cardíaca tan baja. Cada vez se mejora más la resolución temporal y la resolución espacial y se hacen reconstrucciones prospectivas y retrospectivas.
Ahora, ¿por qué vamos a usar la tomografía cardiovascular? Bueno, porque visualizamos directamente en la preparación de las estructuras durante procedimientos de mínima invasión. No lo podemos hacer por otros métodos de estudio. Por ejemplo, la ecocardiografía, el FOP es limitado, particularmente en estructuras extracardíacas. En el eco nosotros podemos ver el corazón muy bien, pero más no. No podemos ver bien las estructuras que están empujando al corazón o que están adyacentes, ¿no? En comparación con la angiografía convencional, una incapacidad de hacer reconstrucciones multiplanares para evaluar la relación entre estructuras vasculares y adyacentes. Y en relación a la imagen por resonancia, ustedes saben lo que es estar en una resonancia. Cada resonancia tarda de 40, o no sé, 30, 40 minutos una resonancia. En cardiología, en un paciente con problemas coronarios, pues es mucho tiempo, ¿no? Aunque pues también lo hacemos. Los tiempos de escaneo son prolongados y no se tiene que en claustrofobia o ansiedad. Esto es muy importante que lo sepan porque hay pacientes que llegan al resonador, los metemos al tubo y empiezan a agitarse, muy ansiosos. Hay pacientes que tienen mucha claustrofobia y que aunque ellos ni siquiera ellos lo sepan. Entonces es otra limitante de la resonancia que hay que tener mucho cuidado. Estas son las dosis efectivas de radiación de los diferentes métodos de estudio. Bueno, muy probablemente estén ya familiarizadas con todas ellas, pero miren, aquí está lo de la tomografía coronaria, sin modulación y modulando. Sábado, el sábado está pendiente, al parecer, déjame ver. Demás estudios como el estudio de medicina nuclear, como la angiografía convencional. Bien, estas técnicas de postproceso las tenemos en la tomografía cardiovascular. Ahorita las vamos a describir. Estas son las imágenes 2D. Si ustedes han tenido oportunidad de ver algún ecocardiograma, el ecocardiograma que es por ultrasonido, no se ven las imágenes como las vemos aquí. Se delimitan mucho las paredes de las estructuras cardíacas. Y bueno, se alcanzan a ver en movimiento. No tiene la resolución temporal del ecocardiograma, para nada, pero delimita con mayor claridad el engrosamiento de toda la pared. Tiene reconstrucciones multiplanares. Miren, aquí están viendo nuevamente, esta es la coronaria derecha. Y hace como una serie y luego va a aquí nace, y por aquí ya va a dar una clara que se llama la descendente posterior. Vean cómo lo estamos viendo como de frente, de abajo hacia arriba y aquí de la izquierda. Esto no lo tiene la geografía convencional, no lo podemos ver con el cateterismo cardíaco de esta manera. Y hacemos reconstrucciones, aumentamos el grosor de la reconstrucción y ya lo hacemos en el oído. ¿De acuerdo? Estas son las imágenes volumétricas. Aquí pueden ver las coronarias muy claramente. Esto no nos sirve para hacer diagnóstico, pero sí sirve para identificar al paciente que pueda ver las coronarias. Esta es una navegación que hicimos en un paciente con tomografía coronaria normal. Vean ustedes. Vamos a ver. Así se ve una coronaria por dentro por tomografía. Es como un tobogán. Ahora ven una coronaria enferma. Aquí pueden observar eso que ven como piedras en el camino, son las placas de calcio. Esto tampoco lo usamos para hacer diagnóstico, para medir, ¿no? Pero sí ejemplifica muy claramente la diferencia entre una coronaria normal y una coronaria enferma. Imágenes volumétricas, como les comentaba, podemos incluso ver el corazón latiendo. Ahí se alcanza a ver las arterias, la anterior, la pulmonar, la aorta. Imágenes de fusión, podemos fusionar las imágenes de tomografía con estudios de medicina nuclear también, eso todavía no se hace aquí, en nuestro medio. Esto en los cateterismos ya se hace, se mezcla con la tomografía con la angiografía. En este caso está colocando una TAVI, una válvula percutánea, para lo cual también es muy útil la tomografía, es imprescindible prácticamente. Estas son unas guías que se establecieron en el 2010 de uso apropiado. Lo voy a saltar un poquito. Son las indicaciones en aquel entonces para tomografía coronaria. Esto sí es importante. Miren, requisitos con la tomografía coronaria para que los tengan en cuenta cuando vayan a hacer alguna solicitud o vayan a tener algún paciente para la tomografía coronaria. Hay que tomar en cuenta esto. La tomografía es un estudio de sincronización. No es, se da clic y se adquiere todo el estudio, se tiene que sincronizar el tomógrafo con el latido cardíaco del paciente. Es sincronizado.
La administración de medios de contraste, hay que tomar en cuenta el paciente renal, el paciente con problemas de tiroides, alérgico al yodo, son pacientes que no pueden tomar una frecuencia cardíaca óptima, muy importante. ¿Por qué? Yo lo simplifico así. Hagan de cuenta que es como si ustedes van a fotografiar a un caballo. Si lo quieren fotografiar en una carrera, toman la foto y se ve cómo sale borroso el caballo. Cuando los betabloquean a los pacientes es como si tomaran la foto del caballo que no está parado, que no está ahí en exhibición. ¿Por qué? Porque el corazón está en constante movimiento, ¿no? Engrosando. Si ustedes quieren hacer una tomografía, perdón, con el corazón muy rápido, lo van a poder, va a salir muy borroso. Y las reconstrucciones que les mostré van a salir todas movidas, como un rompecabezas. Porque recuerden que cada giro adquiere una parte. Aquí una parte, otro giro, otra parte, otro giro, y así. Hasta que después los juntan y ya les da la imagen. Si ustedes hacen una visualización axial, van a ver cómo la coronaria viene de frente y se va para acá, no para acá, no para acá. Y el paciente está con una frecuencia cardíaca muy alta. Por eso es básico, frecuencia cardíaca óptima. El doctor Kimura, allá en México, tiene un equipo de más de 500 detectores, pero aún así comenta que ellos siguen metabloqueando a los pacientes. O sea, de todo modo sigue siendo bueno tener al paciente con una frecuencia cardíaca muy bajita para que debería sustituir. ¿De qué nos valemos? Metabloqueadores. Podemos dar metabloqueadores vía oral, pueden preparar algunos días antes, o bien, si el estudio es algo urgente o no tienen tiempo de metabloquearlo y ya se necesita el estudio, lo pueden metabloquear pero de forma aguda, con metabloqueadores intravenosos. El isorbide, ¿para qué nos sirve? El isosorbide es un vasodilatador coronario, entonces aumenta la sensibilidad, aumenta el diagnóstico mediante tomografía coronaria. Otras limitantes, el contraste. Hay que tener mucho cuidado. Se ve poco, la verdad, yo he visto un poco en la hepatotomía de contraste, incluso pacientes que hemos hecho con creatininas un poquito arriba de lo permitido, no hemos tenido ningún problema. Pero siempre hay que tener una creatinina del paciente. Recomendación, como regla general, una creatina arriba de 1.5, primero los valores médicos, solicitar otros estudios suplementarios para llevar a cabo el dispositivo. Exposición a la radiación. Obviamente no queremos que se pongan en un paciente a radiación. Tienes que poner el cinturón. ¿Yo? Y, por ejemplo, obviamente no está indicado con área, pero es por un caso, ¿no? Aumenta ¿Dónde va? significativamente la incidencia de aumentos a la radiación. Por eso es que en pacientes pediátricos siempre preferimos la resonancia magnética. Y las últimas preguntas en el enfermo, ¿por qué? Porque un tiempo estuve trabajando en el Instituto Médico siglo XXI. Ya me lo puse. Como gráfico, y bajaba El pacientes cinturón. prácticamente la vena pulmonar, pues el paciente no podía ni siquiera estar acostado. Y él también tiene que valorar en las condiciones de sus pacientes. Y nuevamente la claustrofobia pulmonar fue mucho más. Debe estar en un club, ¿no? La claustrofobia y también. No es la. Y que tal vez Es que es de pequeño. Voy a jugar con mis La que le puso labios a Sara. ¿Es prepara. neta? ¿No viste? Se los puso ácido hialurónico en la trampa. No, sí se le hizo así bien feo. La verdad a mí no me gustó. Es muy difícil hacer la tomografía con la que no tienen Parecía una bolita aquí. y los superiores. Por obvias razones, no, por uso muy importante que es ciudadano. Y el trastorno de ritmo, todo eso, también hay que tener muchas ejercicios. Digo, hay que primero tratar eso para evitar en la medida de lo posible que tenga ejercicio de corazón, que no sale movido nuevamente. Y los enfermos que no se encuentran en condiciones de recuperar, como les comentaba, que estén graves, que no puedan respirar bien. Conferencia. Ahora está muy importante. Milenio de ángel coronaria. Y me acuerdo que Sergio Olmos. Ah, ¿Qué quiere decir? Que en un 100% de los casos que la tomografía coronaria le dice, fíjate, tu paciente no tiene enfermedad coronaria, el 99% va a ser, ¿de acuerdo? Estos son conceptos ya previos, pero ya en la actualidad, se tiene titulado el valor que tengo en la tomografía coronaria es prácticamente ese concepto. La tomografía coronaria dice que no tiene enfermedad coronaria, es porque no tiene la forma.
¿De acuerdo? Estos son las consideraciones que tienen las guías más recientes, son las guías europeas, y no es mi intención que se las graben, simplemente decirles que ya consideran la tomografía coronaria como el estudio básico inicial para abordar al paciente con síndrome coronario crónico. Aquel paciente que ustedes tengan sospecha de problema cardíaco, angina del pecho, que esté indicada con la mayor nivel de evidencia, la tomografía coronaria. También lo mismo. Bueno, otra utilidad de la tomografía coronaria es esto mismo, muy importante. Si han visto ustedes algún cateterismo cardíaco, ¿alguien ha visto? ¿Nadie? Bueno, el cateterismo es un estudio muy avanzado para ver las arterias coronarias y ya ver, y mediante ese estudio también se pueden planear las intervenciones y hacer las intervenciones coronarias. Tiene una resolución temporal, pues, bueno, magnífica, pero tiene la ventaja que es una imagen en 2D nada más, no más. La angiografía un poquito más seria. Valora lo mismo, la gran desventaja de la tomografía es que por tomografía no podemos intervenir las arterias, pero la ventaja es que nos dice muchísimo más de lo que nos puede decir un cateterismo cardíaco. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, de la densidad. En el cateterismo ven, la placa se está cerrando, la arteria se está cerrando ahí, ven cómo se hace como un cuellito, le ponen un stent y la tomografía general les puede decir, bueno, ¿qué características tiene esta placa? Tiene pura grasa, tiene ya material fibrótico, tiene ya material necrótico, tiene calcio. La distribución de la tensión nos dice qué características está esa placa, porque depende de su riesgo que también tiene esa placa. La extensión, el grado de desmodelado y la obstrucción que crea la lesión. Otros conceptos que, bueno, un poquito los abordaremos más adelante. Miren, este es un barrido de una tomografía. En la aorta, tronco de A se completa y con la derecha. Así se va abriendo. Así las adquirimos de forma cruda, por así decirlo. ¿De acuerdo? Vean la nitidez con la que podemos ver las arterias coronales. Cuando quedan bonitos, porque algunas sí quedan medias difíciles y se nos ponen apuros. Pero miren, vean, este es un cateterismo cardíaco, así que ahora se me puso el cateterismo. En la escala de grises, y vean que hay una luz que se corrobora con la tomografía. ¿De acuerdo? Es una imagen de correlación. Aquí hay más, la tomografía, el cateterismo, su correlación tomográfica. Estas imágenes, como les comento, son de cateterismo cardíaco, así se ven. Y bueno, lo que les comentaba, miren aquí, tenemos nuevamente la coronaria derecha, hacemos un corte aquí, y podemos transversar el vaso, y vean ustedes cómo se ve el círculo con calcio, lo blanco es calcio. En este caso, no es calcio, vean ustedes, se ve como un halo así, incluso tiene una manchita negra por dentro, es manchita de signo de servilletero, se llama. Es una característica de vulnerabilidad de la placa, es decir, que se puede romper esta placa. Y esta es una oclusión. Pero ustedes viene la arteria, aquí vuelve a continuar con su dental, pero aquí se va a la media. Es una lesión que es obstructiva de forma importante. Lo que les comentaba, la angiografía no es capaz de identificar placas minerales. Y es un valor pronóstico limitado. Vean la tomografía, cómo nos define bien la placa de grasa. Cómo la vemos en el eje transversal al vaso. Se ve muy claramente cuando es densidad de grasa, ¿no? Como comentábamos antes, los cateterismos solamente ven lo de adentro, no ven más allá, porque nada más ven el contraste, lo inyectan y se ve el medio de contraste, delimita la placa. Si hay una obstrucción, pues por ahí no pasa el medio de contraste, se ve obstruido, pero no ve lo que hay fuera de este, ¿verdad? Y ya es tan avanzada la tomografía cardíaca útil que ya sabemos cómo contrarrestar histopatológicamente. Vamos a poner más dos ejemplos. Este es una lesión no calcificada. Aquí ven ustedes, según una placa blandita, pero bueno, se ve apenas su círculo muy bien formado, una lesión muy importante, ¿no? Aquí ven ustedes cómo es una placa mixta, se ve calcio, que está aquí señalado, y aquí se ve también corriente.
Pero bueno, esta es la gran más muy interesante que se puede. Aquí vemos un corte del mismo paciente. Vean, este es una lesión con un centro necrótico, ¿de acuerdo? Y vean aquí cómo se ve la placa. Esto que les comentaba yo que se ve en ocasiones como negro dentro de la plaquita, es el signo de servilleta. Ese signo nos habla de vulnerabilidad de la placa. Esa placa se puede romper. Recuerden que las arterias no se tapan porque se tapa por la grasa. La grasa es todo esto. Aquí está la luz de vaso, todo esto de la grasa. La grasa va empujando las paredes hasta que se rompe, por así decirlo, se expone a la circulación sanguínea, la sangre lo detecta y la trombosis. Eso puede tener un infarto. Esto lo que nos dice es que esa placa ya se va a romper. Entonces, es un paciente con riesgo de ruptura y riesgo de un infarto, ¿no? Estos son los stents, así se ven los stents con tomografía coronaria. También puede ser útil en evaluarlos, no todos, pero es muy común su uso, ¿no? Nos ayuda a identificar orígenes anómalos de las arterias coronarias también. Vean, por ejemplo, este es un trayecto interarterial. Esta es la aorta, de aquí nace la arteria coronaria derecha. Y vean cómo nace un hilito ya que se hace más grueso. Aquí está la arteria pulmonar. Hay pacientes, y esos no frecuentes, pero lo vemos en jóvenes. La arteria pulmonar aplasta la arteria coronaria derecha. Si el paciente pone a hacer ejercicio, la aplasta más y hace angina de pecho y le puede infartar. Son pacientes que tienen que ir a revascularización. Los puentes miocárdicos, vean aquí, la arteria coronaria se mete dentro de la aurícula derecha, y vean ustedes cómo se ve aquí, se pierde la imagen de la coronaria. Perdón, es dentro del ventrículo derecho en este caso. Puentes es que la arteria coronaria son epicárdicas, es decir, van arriba del corazón. En algunas ocasiones se meten al músculo y así se ve. Normalmente van acá, pero se meten al músculo y a veces hasta atraviesan el músculo y se meten a la cavidad ventricular. ¿Esto por qué es relevante? Porque en cada latido pues, se puede estar apachurrando la arteria y eso genera isquemia en el paciente. También lo evaluamos por tomografía coronaria. Y este es un estudio de movimiento, es un cine. Vean cómo conoce el corazón. Este es un eje corto, es un eje largo de 2 cámaras. Y este es un eje corto, vemos al corazón de frente, una bolita. Vean aquí cómo esta parte no se mueve, sigue operando. Cómo esto engrosa, se quiere juntar y esto se queda. Es un paciente que tiene un infarto en esa zona. También nos sirve para detectar zonas de hipoperfusión. Podemos ver zonas que no llega aquí a recuperarse y se habla de que está inscrito en todo, ¿no? Pues está infartado. Reforzamiento tardío, como en resonancia magnética. Después del examen de contraste, lo retiene el músculo miocárdico y vean ustedes cómo se ve, por ejemplo, aquí blanco. Esto es que tiene una cicatriz. El tejido miocárdico, ya que se pierde, se hace todo fibroso y esas fibras retienen el contraste. Las mediciones del corazón. Trombos, también podemos ver la tomografía. Vean aquí segundo tomito la región apical. Eso es por tomografía, pues lo identificamos muy fácilmente. Otra correlación con el cateterismo cardíaco. Vean. Aquí se ve el cateterismo. Vean ustedes cómo se ve nada más la silueta cardíaca. Cómo se engrosa, en este caso, esta parte bien, y se queda aquí esto sin moverse. Esta imagen tiene que hacerse diagnóstico diferencial con un Takotsubo, un síndrome de Takotsubo. No sé si han escuchado hablar del Takotsubo. El Takotsubo es como una canecita que usan los orientales para cazar pulpos. Y así se ve la formita como se apachurra, así que así se ve la jarrita. Hay un síndrome que se llama Takotsubo porque adquiere esa forma. Y el diagnóstico diferencial debe ser con un infarto anterior extenso, es decir, con un infarto muy grande del corazón. En este caso, se hace la correlación con tomografía y es un infarto definitivamente. ¿Por qué? Porque aquí no se mueve nada. Y además, está adelgazado. El Takotsubo nada más no se mueve, pero no está adelgazado. ¿Bueno? Y bueno, no como aquí la coronaria, pero la coronaria estaba tapada, y hacer el diagnóstico de infarto, ¿no? También podemos valorar pre o post revascularización los vasos coronarios. En este caso, es un post revascularizado. Recuerden que los vasos, cuando se hacen puentes a los pacientes, van de las subclavias, sale la mamaria interna, y estas se convierten en las arterias coronarias. ¿De acuerdo? Y podemos medir
o podemos valorar los puentes, los hemoductos coronarios. Y estos son los puentes que nacen de la aorta, los llamamos que ya son venosos, las venas, los mismos pélvicos, y lo conectamos a la aorta. Y de la aorta van a las arterias coronarias. Aquí se ve la imagen de un paciente revascularizado. Los pacientes que han visto que tienen su cicatriz aquí muy grande, realizaron cirugía de revascularización, así tienen sus puentes. Vean cómo están las arterias coronarias activas hechas para aquí. Esas arterias por tomografía coronaria no se pueden valorar, no se recomienda porque es muy difícil, están muy lesionadas. Se valoran los pueden servir las arterias que ya están llevando la circulación. Bueno, les había hablado del TAVI. El TAVI es la implantación de una válvula de forma percutánea, en este caso la válvula aórtica. Y la tomografía hablamos todo esto, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las aurículas, la función, el tamaño del anillo, la inserción de las arterias coronarias, la angulación, todo lo que requiere el hemodinamista que previene al paciente, se lo brinda la tomografía coronaria. Y como lo vieron también, ya se hacen imágenes de reconstrucción, se plasma la imagen de la tomografía coronaria sobre el cateterismo para un mejor abordaje. Y bueno, miren, comenzamos con las imágenes. La tomografía coronaria nos permite ver nos permite ver toda la aorta. Aquí tienen ustedes la aorta desde que nace, la aorta ascendente, el arco aórtico, torácico descendente, abdominal y los miembros pélvicos. Esto es posible con los equipos tomográficos con los que contamos actualmente. Bien, esta es una imagen por tomografía. Aquí estamos viendo la válvula aórtica, pero bueno, no es difícil distinguir que está muy gruesa, que se ve ahí como que deshilachada. Ese paciente tenía un absceso perivalvular, pero se veía así la válvula, ¿no? Se ve muy claramente. También se pueden hacer anuloplastías, otros procedimientos en la sala de cateterismo, sala de hemodinamia, guiados por la tomografía, como la anuloplastía mitral percutánea. Las fugas paravalvulares, cardiopatías congénitas, también nos sirve para evaluar cardiopatías congénitas. Creo que aquí traigo otras imágenes. Bien, esta es una tomografía de un paciente que tiene una comunicación intraauricular. La comunicación intraauricular es cuando pasa la sangre de una aurícula a otra, ¿no? Aquí tenemos los ventrículos y el orificio, por donde pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Perdón? Podemos decir incluso cómo es el cortocircuito, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o no hay cortocircuito. Cuando hay cortocircuito, de izquierda a derecha, todavía estamos a tiempo de prevenir espacio. Los efectos secundarios, como ustedes lo vieron, nos puede decir qué tipo de efecto es, el tamaño y la forma, y la proximidad de las estructuras vitales para no, cuando se planea algo percutáneo, cerrarlo por cateterismo, tiene que estar bien seguro los hemodinamistas de que no haya alguna estructura que se pueda lesionar, y de los bordes del cateterismo. El morfológico es el para valorar los pediátricos, por ejemplo, y vemos una comunicación, pero es interventricular. Hay procedimientos que se llevan a cabo en alta especialidad, que son la ablación de las venas pulmonares, entre otros, ¿no? Esto lo hacen los electrofisiólogos ante arritmias como flóter auricular, la fibrilación auricular. Y la tomografía nos ayuda para definir las características que requiere el electrofisiólogo, conocer de las venas pulmonares para saber cómo va a ser su procedimiento de ablación. Bien, estas son las venas pulmonares. Son cuatro, como sabemos. Aquí están. Dos. Algunas veces hay una supernumeraria, una quinta, o se fusionan algunas, y eso implica cambios en el modo de proceder del electrofisiólogo. En las terapias de resincronización, como se ponen como un marcapasos, pero este es para resincronizar el latido cardíaco. Para evaluar la circulación venosa, porque ahí entran también algunos dispositivos, miren esta gran vena del corazón. Y bueno, la evaluación aórtica. Miren, aquí tenemos un defecto que es muy común, que es la persistencia. Esta es una persistente conducto arterioso, pero además es la cuarticina. ¿De acuerdo? Vean la aorta, como viene aquí, a la vuelta, y se ve aquí una apenas comunicación, igual a hace aquí más choncha la aorta. ¿De acuerdo? Esta es una coartación y aquí está comunicada con la arteria común.
Esta es otra coartación. Vean aquí cómo se ve muy estrecho, está como le pasa la sangre, es en el arco aórtico. Esto es en pacientes pediátricos, aunque lo hemos visto también en adultos. También a nivel de la aorta podemos valorar las estenosis intraesténica. Vean, aquí se puso una esquema de este paciente con una coartación, pero vean cómo se genera un trombo aquí y el esteno está como más puesto. Eso puede ver cómo se ve como un chueco. ¿De acuerdo? No está bien impactado, no está bien expandido en la aorta. Este es un aneurisma aórtico, aquí no hace falta describirlo mucho. Esta es la aorta, está enorme, y aquí se ve la aorta. Es un aneurisma aórtico que pues fácilmente se describe por la tomografía. Esa otra imagen, pues este es un aneurisma abdominal. Vean aquí cómo está el aneurisma. Valoramos también, aparte de la morfología del tipo de aneurisma, la función que tiene, si hay odisea de la aorta, qué relación tiene con las arterias renales, porque eso depende del abordaje también. Aquí están viendo un paciente en corte transversal, vean la aorta aneurismática, y cómo esto es que la cadera se quiere el trombo, ¿de acuerdo? Es tanto la dilatación que la sangre ahí se estanca y se hace trombo. Una úlcera, vean, en forma de corazoncito, una úlcera en la pared aórtica. Ese es un síndrome aórtico agudo, ¿de acuerdo? Hay pacientes que tienen disecciones, otros que tienen ulceraciones aórticas, ¿de acuerdo? Y ahí la tomografía coronaria pues, nos da luz, ¿no? Esta es una disección aórtica, vean, esta es la aorta torácica descendente, vean cómo se está diseccionando. La separación de la capa íntima con la media es lo que constituye una disección. Aquí se ve más claramente, esta línea es la íntima que se separó. Las endoprótesis, pues bueno, les puedo decir, puedo medir prácticamente el tamaño, el diámetro, si están bien permeables las endoprótesis, de dónde a dónde van. Y esa es una reconstrucción en un estudio tomográfico de medio aórtico infrarenal abdominal. ¿De acuerdo? Lo pueden ver. Este es el mismo paciente. Esto nos sirve mucho para el cirujano, para que el cirujano se oriente, vea cómo está el aneurisma, cómo va a abordarlo, no es quirúrgico, o bien para el intervencionista también, para conocer cuál es la complejidad del caso. Las endofugas, miren, aquí hay una prótesis, pero está quedando en medio de contraste, ¿de acuerdo? Las prótesis deben de quedar impactadas en la aorta, y vean cómo está fugando en medio de contraste, esa es una endofuga. Las fracturas de los stents, esta se ve más acá abajo. Por tomografía podemos ver cómo se fracturan los stents, ¿de acuerdo? Esto ya es más avanzado, la válvula pulmonar. Este es un conducto arterioso persistente. Vean, aquí está la arteria pulmonar y esta es la aorta, vean cómo están comunicando. Esta es las características más frecuentes. Y hay la que identificar. El hemodinamista eventualmente la cierra por cateterismo. Medimos los bordes, medimos las dimensiones, el tamaño, qué forma tiene esa persistencia de conducto para también el abordaje. La tomografía pulmonar, esa no es coronaria, pero bueno, nos sirve también para valorar los trombos en la circulación pulmonar. Vean el trombo en la pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda, ¿de acuerdo? A esto le llamamos efecto seminal. Si observan cómo viene aquí todo blanco, aquí ya se empieza a ver como negro, y acá también, esos son efectos de ira, son trombos alojados en la arteria pulmonar. Aquí se ejemplifica muy bien la circulación pulmonar derecha, conservada, y la derecha se perdió, se lo quedó prácticamente no hay circulación arterial pulmonar. En tomografía coronaria usamos una clasificación, les hablé del CAT-DRS, en este caso es el CAT-RAS. El CAT-RAS es para ver las lesiones coronarias. Es nomás para que sepan que existen. La más reciente, la CAT-RAS 2.0, nos clasifica las lesiones coronarias leves, ligeras, moderadas, importantes o oclusivas ya totalmente. Bueno, es algo de lo que les quería presentar. Lo de tomografía coronaria es más padre porque es más ejemplos de imágenes. Espero que les sirvan para su repertorio.